El terrorismo es un negocio en el Perú. Negocio y te genera rentabilidad política. Llego a la chamba para ver Moloco. Para ver Moloco Podcast. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast. Definitivamente una edición lamentable después de los últimos sucesos ocurridos en el país. Vamos a explorar un poco a detalle qué es lo que ha estado pasando. Ya habiendo pasado más de 24 horas de esto, tenemos algunas luces, han salido algunas investigaciones. Medios independientes han llegado ya incluso a entrevistar no solo a las autoridades locales, sino incluso a una sobreviviente de lo que ha sido pues esta masacre ocurrida en el Brain, que a estas alturas deja una baja de 16 personas, incluidos menores de edad. Hugo, para acompañarnos, para de alguna manera darnos más luces en este tema y resolver dudas nuestras y seguramente dudas que puede tener la gente, está con nosotros alguien que si de periodismo independiente sabe y sabe mucho, es Eloy Marchand. ¿Cómo estás, Eloy? Hola Carlos, hola Hugo, gracias por la invitación. Perfecto, Eloy. ¿Qué es lo primero o lo más revelador que podríamos tener a estas alturas, recordando que el comunicado oficial, digamos, con el que nos quedamos después de lo ocurrido, fue un comunicado emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde atribuía pues esta masacre nuevamente a Sendero Luminoso, lo que en algunos encendió muchas alertas y otros decían, hey, ese Sendero Luminoso al que se acredita hoy no es el Sendero Luminoso, digamos, Abimael, finales de Feliciano, inicios de los 90, Artemio, inicios, ¿no? Tal cual. ¿Ante qué facción estamos? ¿Cuál es el termómetro a esta hora? Creo que el término más adecuado para llamar a este grupo de personas, a estos delincuentes que están en el BRAE es narcoterrorismo, ¿no? O sea, decir que ellos son Sendero Luminoso es un poco desconocer la realidad del país y desconocer de que ellos abiertamente discrepan de Abimael Guzmán, discrepan de Feliciano, discrepan de Artemio, ¿no? Es más, usan un término que le llama revisionista, ¿no? ¿Por qué? Porque Abimael Guzmán dejó la lucha armada para empezar a hacer la lucha política, ¿no? Y por eso empezó a insertarse formar un partido, insertarse en la vía política mediante el Movadef, ¿no? Entonces, decir que Senderos Luminosos son los que han cometido esta sangrienta masacre es un poco desconocer la realidad. Y ahí viene la crítica por un lado, o sea, se entiende la posición de las Fuerzas Armadas, de los militares, de la DIRCOTE, porque ellos viven de eso, ¿no? Ellos viven de crear este fantasma que todavía Sendero Luminoso puede vivir y puede cometer estos atropellos, pero los que están ahí son narcotraficantes sobre todo, ¿no? Son gente que cobra cupo y que vive de la extorsión, que vive del pase de la droga, y los periodistas han hecho comparsa de eso, ¿no? O sea, hoy día hemos visto, no sé si un WhatsApp que se publicó, me parece de manera casual, de una periodista de Canal N y de América Televisión, conductora de televisión, donde dice, hay que seguir la línea del gobierno, ¿no? La línea de las Fuerzas Armadas, donde dice que son Senderos Luminosos. Entonces, no, o sea, eso dice, por un lado, o sea, la falta de objetividad, la falta de conocimiento, y por el otro lado, una especie de aprovechamiento político, ¿no? Sobre todo a puertas de la segunda vuelta. Yo creo que esta masacre va a ser tan decisiva como fue en su momento el tema de la denuncia de la investigación de la DEA Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori, ¿no? En el 2016. No ha sido el único, entendemos, en los últimos meses se han dado otros. Para precisar, Karina, el general está hablando de un ataque terrorista. Así es. Que hay una subvención por parte del narcotráfico es distinto, ¿verdad? Pero aquí el ataque no ha sido entre bandas, organizaciones narcotraficantes. ¿No es cierto, general? Acá ha habido un ataque de terrorista a civiles. A estas alturas llegamos a eso. Hemos ido escalando de estar en el top 10, de pasar al 5º lugar, y ahora estamos entre los 2 primeros lugares de ser los principales exportadores de cocaína en el mundo, sin tener en Perú pues un Chapo que se escapa por túneles, sin tener pues ahora no sé, un Pablo Escobar o propiamente un cártel, ¿no? No sabemos pues del cártel del Brain, una cosa así, por ejemplo, ¿no? Claro. Hablabas tú precisamente de narcoterrorismo. Esta presencia de narcotraficantes,
cuán inmiscuida está en todo esto, ¿no? Claro, ¿cuántas aristas hay dentro del BRAEM, no? O sea, porque, quiero tratar de establecer porque, o sea, dentro de lo que la gente arroja rápidamente es terrorismo, Sendero Luminoso, narcotraficantes. ¿Qué grupos se asocian dentro del BRAEM? Un poco como que pintar la cancha de cómo es ese lugar. Sí, lo que pasa es que yo he hablado con gente de la DIRCOTE y de la INANDRO hace algunos meses, entonces me explicaban, lo que pasa es que decir de que el cártel de Sinaloa o el cártel de Tijuana tiene presencia en el Perú, no. O sea, ellos, o sea, nos hemos vuelto una especie de minoristas. Ellos son o sea, la droga del BRAE sale por un gran porcentaje sale en avioneta vía Bolivia, pero mucha droga, es más, la mayor cantidad de droga sale vía el puerto del Callao. Entonces, pasa por varias manos. Entonces, las personas de allá producen 5 o 6 tacos de droga, vienen estos cargadores que las mandan hasta la ciudad, hasta Huamanga o hasta Oreja de Perro, y de ahí llega a Lima, y en Lima están los acopiadores, o sea, los que empiezan a juntar diversas cantidades y hacen algo realmente considerable de paquete de droga que le puede interesar a los grandes cárteles, ¿no? Entonces es el momento en el cual ese cargamento ya es considerable, estamos hablando de por lo menos de 1 tonelada para arriba, que ya recién le importa a los cárteles, recién se sube a los aviones, a los buques, está esta nueva modalidad de los buzos que se llama preñan la droga cuando ya el barco está en mar, en alta mar. Entonces, y ahí recién la droga empieza a ser parte del cártel, ¿no? Entonces, o sea, acá no hay presencia por lo menos no hay presencia de los grandes narcotraficantes, pero sí somos los proveedores, ¿no? Los proveedores. Digamos que también hasta en ese rubro también somos proveedores de materia prima. ¿No? Sí, claro. Nos salimos. Nos hemos vuelto exportadores de materia prima, nos hemos vuelto. Claro. Es difícil creer que un esquema tan efectivo no cuente con facilitadores dentro de la propia policía. Según las estadísticas, dice que el gobierno gringo ha dicho que hay 72.000 hectáreas de cocaína dedicadas al cultivo de cocaína aquí en el Perú. Fuentes locales dicen que son 50 y tantas mil. O sea, la cantidad de dinero que mueve eso es increíble. Y eso se ve reflejado en diferentes ambientes político, económico, social y demás, ¿no? Claro. Y los que se llevan la mayor cantidad de dinero o de las ganancias son los cárteles y los intermediadores, ¿no? Por ejemplo, un intermediador clásico era Oropesa, ¿no? Oropesa era un intermediador. Él lo que hacía, su trabajo era juntar la droga y preñar en el barco. Lo mismo su rival, que no recuerdo bien. Y por eso que habían las grandes matanzas en el Callao que vimos hace unos tiempos, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! O sea, los intermediarios son los que de verdad se llevan la mayor cantidad de dinero, mientras que los agricultores del BRAE propiamente no. Son los que reciben menos ganancias. Además, allá viven relativamente con lo justo, ¿no? Pero allá es donde ocurren las matanzas, como la que hemos visto el día de ayer o anteayer. Precisamente al respecto me llama la atención, o sea, digamos, en este circuito turbio que existe, ¿en qué punto se suelta la cadena para una masacre como la que hemos visto? Porque de alguna manera sí contábamos asesinatos, muertes, teníamos incluso la de un marino hace poco en diciembre, de tanto en tanto contábamos. A través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamentó el fallecimiento de uno de sus integrantes, Gustavo Manuel Valladares Neira. Otros 3 miembros de la Marina resultaron heridos. Pero, ¿en qué punto esto puede desembocar en una masacre como la vista ayer, incluyendo menores de edad y tal? Y sobre todo, ¿con qué cálculo aportas de una elección nacional? Sí. Y decir que, o sea, que esto fue armado desde el fujimorismo, o decir del otro lado que fue armado de Perú Libre, pues es estar fuera de la realidad, ¿no? Esto es un grupo, justo hablaba con unos amigos, delincuentes, pero un poco como unos pequeños monstruitos, ¿no? Que por un lado todavía tienen algunos rezagos o algunas ideologías comunistas de Sendero Luminoso. Por ejemplo, este tema de la limpia social, ¿no? O sea, de la limpieza social que han hecho. O sea, sí, o sea, hay algo de eso, pero también por otro lado hay enfrentamientos entre bandas, ¿no? Enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes. Entonces, claro,
partido, o sea, militarizado Partido Comunista del Perú, como se hacen llamar, pero ¿qué ideología defienden, no? Si critican supuestamente al mayor ideólogo que es Abimael Guzmán, ¿no? Entonces son como una especie de monstruitos, son delincuentes que no saben si defienden, o sea, bueno, en su pronunciamiento atacan a Keiko, pero al final se dan cuenta que están beneficiando a Keiko, ¿no? Porque como les decía, este es un punto de quiebre. Yo creo que va a terminar por definir la elección de este año, ¿no? ¿Tú crees que esto va a terminar de inclinar la balanza y darle de repente el último resorte que necesitaba la candidatura de Keiko para terminar de voltear ante Pedro? No sé si le alcance, pero depende también de cuánto Perú, perdón, ya estoy como sí. Juan de la Puente, diciendo Perú posible, ¿no? Como Celeste Rosas, claro. Como Celeste Rosas. Pero Juan de la Puente también dijo Perú posible. Creo que hay a Techito. A Techito, sí. Entonces, no sé cuánto Perú Libre también logre amortiguar, porque esto sí daña su candidatura, o sea, genera un cierto temor sobre todo de la población indecisa, ¿no? Rechazo categóricamente este ataque ocurrido el día de ayer en el BRAEM. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país. Mi eterna solidaridad a las familias de las víctimas que acaban de ser asesinados en Pichari. Y condeno abiertamente, como hombre del campo, como maestro, la cobarde actitud de algunas personas que en un escenario político abusan del pueblo. Pero yo creo que va a ser decisivo, va a ser decisivo. Entre esto, la segunda vuelta, el debate presidencial que se viene, ahí va a terminar pero yo creo que va a ser una final ajustada y está para cualquiera, ¿no? Pero esto sí, por lo menos le da unos puntos a Keiko de más, ¿no? Claro, hoy le pusieron el micro a Pedro Castillo y él mencionó que Cerrón no trabajaría ni como portero en institución del Estado y también deslindó de Bermejo. Pero ¿puede hacer algo más Pedro Castillo para deslindar aún más y cerrar algún tipo de brecha que se le pueda asociar a este tipo de actividades? Castillo tiene un problema, ¿no? Que creo que sí es un problema de Keiko Fujimori, que no le creemos. O sea, así firme un papel y diciendo de que no le creemos en el tema Cerrón, ¿no? Así firme un papel diciendo de que Cerrón no va a ocupar ni un cargo. No le creemos porque o sea, el nexo y la alianza y el pacto es tan cercano, ¿no? Por ejemplo, tengo hasta información que estoy recolectando es que, o sea, Juan Pari fue colocado ahí por Vladimir Cerrón para defender el tema de la propuesta económica de Perú Libre, ¿no? Lo mismo Celeste Rojas. Entonces, teniendo mejores cuadros, o sea, que ya se habían sumado al equipo de Castillo y que sencillamente no. O sea, yo tengo entendido que parecía un autogol, ¿no? Parecía un autogol. O sea, si tú veías a Carranza contra Pari, tú decías, eso se podía prever. O sea, un día antes tú le decías a Pari, expon el plan y te das cuenta que por ahí vas a ir a tener un punto flojo, ¿no? Sí, aún así parece un acto de terquedad, ¿no? Claro, ahí te das cuenta que, o sea, no es un tema de Castillo, es un tema de Cerrón, o sea, que se lo han impuesto, porque Castillo, es más, sé que estaba en conversaciones con Pedro Franque para ponerlo a él como el vocero económico, y que yo creo que hubiese hecho un mucho mejor papel que Pari, ¿no? Y en el tema de medio ambiente tenía a José de Chávez que podía ir como en vez de la señora Celeste Rojas, ¿no? Y hubiese hecho un mejor papel y quizás hubiese en el debate le hubiese ganado a Nano Guerra García. Entonces ahí te das cuenta que Cerrón sigue mandando en el partido, ¿no? Nosotros creemos de que debe haber un Estado empresario, por ejemplo, y no solamente la iniciativa empresarial, industrial o de trabajo debe ser privada. El ataque de ayer, tú mencionas que es de una modalidad totalmente diferente al que uno veía en Sendero, por ejemplo, en los 80s, y veías la masacre de Lucanamarca. Alberto Tacas tendría que estar muerto, enterrado en este cementerio, donde 69 lápidas repiten la misma fecha, 3 de abril de 1983, día en que Sendero Luminoso desató su crueldad sobre los pobladores de Lucanamarca. Pero ¿qué cosas podrían diferenciar a ese Sendero Luminoso, a este tipo de
de personas que incluso dentro de los testimonios que veo ahí en Ojo Público han mencionado que estaban vestidos de civiles, que no se identificaron y que incluso ni siquiera utilizaban botas y parecían como que y no había lemas tampoco, no había lemas, no había cánticos ni nada por el estilo. No se dejaron pintas y nada de esas cosas que uno puede asociar a los ataques que sí tenía Sendero Luminoso. Que ya lo venían haciendo. Según información que he estado recolectando, estos atentados ya no eran como los atentados de hace algunos años, ¿no? O sea, esta nueva camada de senderistas poco a poco se quería deslindar del sendero original, ¿no? Es más, han cambiado de nombre, ahora se llama Militarizado Partido, ¿no? Antes se hacían llamar Partido de Frente Partido Comunista. Entonces, la revelación de Ojo Público es muy importante porque contradice la versión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? El Comando Conjunto tratando de insinuar de que son los mismos, o sea, es Abimael, Artemio, pero o sea, son dos cosas distintas. Artemio era más cercano, es más, por eso está en prisión, ¿no? Porque justamente se descubrieron los nexos que tenía con Abimael Guzmán, en cambio los de acá eran totalmente, habían roto, ¿no? Pero es algo interesante porque este testimonio que recogió Ojo Público nos termina de decir de que, claro, cada vez la ideología pesa menos para estos señores, ¿no? Y lo que más está comenzando a pesar es el negocio de la droga, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ya es más, quizás ya próximamente se le dice sencillamente son narcotraficantes, se convierten en sicarios de narcotráfico, ¿no? Ya ni siquiera tienen el lema. Además, es un tema en investigación, ¿no? Estamos hablando sobre más o menos lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Tal cual. A mí un tema que me queda también pendiente y ahí Hugo lo venía mencionando, porque incluso se relacionó a Bermejo, se relacionó a Perú Libre, con este grupo de los Quispe Palomino, ¿no? ¿Cuál es, hasta qué punto tuvieron la presencia ahí? ¿Cuál es el rol? ¿En qué línea, en la línea de tiempo, digamos, cuál es su participación? Que cada vez de los Quispe Palomino queda uno, ¿no? El camarada José, y que justo Martín Arredondo, el periodista, ha dicho que era de todos el menos ideologizado, ¿no? Era el que más tenía esta debilidad por ser chaleco de los narcotraficantes, ¿no? O sea, el papel de Bermejo... Martín Arredondo incluso creo que fue el 2009 a hacer un reportaje largo al Braem, creo que para Punto Final, y conversó con él, y claro, tú veías que tenía un discurso bastante fuerte y bastante inquebrantable, ¿no? Él es el camarada José. Su verdadero nombre es Víctor Quispe Palomino. Tiene 48 años. Es el jefe político y militar de esta facción que domina la zona del BRAE. Una vez que el sistema de explotación y opresión cambie hacia la República Popular Democrática del Perú, no va a haber pobreza, no va a haber drogadicción, no va a haber alcoholismo, no va a haber estas situaciones, entonces la homosexualidad tampoco existirá. Si quisieras Arredondo. Sí. Si quisieras Arredondo. Buen reportaje, ¿eh? Buen reportaje. Sí, de esos que dices como que no le dices a tu jefe, según lo que él comenta, no le dices a tu jefe, vas con tu camarógrafo de confianza, papi, tú confías en mí, puede ser que no lleguemos, pero vamos. Y se fueron al Braem y estuvieron ahí una semana y una entrevista irrepetible, ¿no? ¿De qué equipo son? Del partido. ¿Del partido nada más? Sí. Romper las cadenas de opresión con guerra popular, con heroicidad, alcanzar las alturas de la emancipación. Claro, sí, me acuerdo. Pero Bermejo, pues, es de este grupo de personas, como el que ahora el señor que se ha hecho famoso, Sacha, no sé si lo han visto, Sacha que se ha vuelto caserito de Willax, ¿no? O sea, este grupo de personas que siempre han estado que tienen una debilidad por el peligro, ¿no? Que siempre están entre el bien y el mal. Uno no sabe si son senderistas o no son senderistas, y Bermejo era parte de ese grupo, ¿no? Entonces, él entraba, era amigo, los mismos etnocasaristas, ¿no? La gente de Antauro también en algún momento es cercano a ellos, de ahí se pelean, y ahora Sacha se ha vuelto, por ejemplo, un crítico de Bermejo, un crítico de Perú Libre, un crítico de esta facción narcoterrorista que está en el sur, ¿no? Usted era el nexo, dígame la verdad, por favor, porque si está sentado acá es para contar la verdad. ¿Usted era el nexo entre Sendero Luminoso y Vladimir Cerrón? Hay otras personas que han cumplido el nexo oficial, pero
A mí sí se me encargó de parte de Quispe Palomino o otros mandos también medios, materiales, documentaciones, archivos, a Vladimir Cerrón. Tal cual. Y esta circunstancia también me deja, ahora hablabas tú de cómo estas declaraciones periodísticas, hablabas un poco al inicio del chat filtrado de Angélica Valdés, periodista del 4 y de Canal N. Lo que yo vi, por ejemplo, en el debate, en la cobertura de América en el debate, fue bastante vergonzoso, ¿no? O sea, escuchar las intervenciones de Jaime de Altaos, del otro tío Baella, si no me equivoco, que además se sabe abiertamente cuál es su tendencia, me parecía un poco lamentable. Pero otro personaje que me llama la atención es a raíz de una entrevista que él le logra hacer en su momento cuando no era muy, digamos, una candidatura tentativa, siquiera la de Pedro Castillo, aparece esta entrevista en el canal UCI de Diego Acuña, ¿no? Sí. Diego Acuña le hace esta entrevista y de pronto ahora Diego Acuña se pasea por Willax, se pasea por Panamericana y tal, como una suerte de especialista en criticar a Castillo, ¿no? Y parece como si él se sentó, un poco, yo lo he visto hablar hasta de si saludó o no saludó cuando llegó. O sea, ya a un punto, y de verdad a mí se me hace una aparición, no sé, de repente tenía un blog, caleta, qué sé yo, tenía no sé, un podcast que de repente nunca me detuve a escuchar. Para mí este señor apareció cuando le hizo la entrevista a Castillo y desde ahí para adelante parece que es útil a los fines y continúa es que lo desnudó. Para mí lo desnudó bien a Castillo en varios momentos, ¿no? O sea, se notaba una indignación, pero una indignación en cuanto a querer arreglar las cosas con un cero bagaje económico, ¿no? Por ejemplo, específicamente en el caso de la minería, 70 soles lleva la empresa minera y 30 soles se queda para el Estado peruano. No, bueno, depende sobre qué. Lo dice la Constitución. Y el Estado no la puede intervenir porque la Constitución la prohíbe. No. Partamos de una premisa muy básica, que para que el Estado obtenga algo tiene que haber rentas. Y aparte de las rentas, en este caso, la empresa paga IGB, paga impuesto a la renta y paga canon también. O sea, bueno, eso sí queda claro. Yo no le atribuiría a Acuña haberlo desnudado porque no se necesitó mucho para que Castillo quede como el improvisado que es, ¿no? Lo quede casi en cualquier aparición donde habla más de 5 minutos, eso es revelador, ¿no? Claro, no, la televisión peruana o sea, tiene una debilidad por crear este tipo de personajes, ¿no? Le decía de Sacha, ¿no? Sacha se ha convertido ahora en el especialista en narcoterrorismo, ¿no? Sacha que hace unos meses andaba agarrado de la mano con el camarada José, ¿no? Entonces, y Acuña también, lo he visto en los programas estelares, ¿no? Los programas estelares tenemos una debilidad por el perfil de tipo el Sinchi, ¿no? El de Pantaleón y la visitadora se interpretó por el Espicho, ¿no? Nos encanta ese periodista, claro, pero también apasionado, ¿no? Que habla, yo al comunismo nunca, jamás, ¿no? Yo quiero que mi gente prospere, ¿no? Continuando con nuestra campaña de moralización y en defensa de la integridad física y moral de nuestras mujeres, su seguro servidor, el Sinchi. Las editoriales de Beto Ortiz, por ejemplo, básicamente sí, claro, son ya saquen su dinero y escapen, ¿no? Un poco así. Sí. Triste papel de los medios, ¿verdad? O sea, yo no había visto llegar... O sea, y no está mal que un medio tome partido por un candidato o por una posición ideológica o por una opción política. No está mal. Lo que está mal es que hagas campaña por esa opción. O sea, tú haces un editorial, lo hace el New York Times. Dice, la posición es en contra de la reelección de Donald Trump, lo hizo en su momento. Claro. Y vamos a apoyar la apuesta demócrata. ¿Listo? Entonces, pero en la cobertura periodística no se inmiscuye. Por eso yo siempre digo, o sea, el periodista no es neutro. El periodista tiene que defender la democracia, tiene que defender el interés público. O sea, sí tenemos una batalla. Neutro es cuando no te compres ni un pleito, ¿no? O sea, decides estar fuera del juego. No, acá tenemos un juego que hacer. La democracia y el interés ciudadano. Pero, y lo otro, la objetividad periodística sí es alcanzable. O sea, la objetividad personal no es alcanzable, pero la objetividad periodística sí es alcanzable. Entonces, cuando vamos a cubrir las noticias, cuando vamos a hacer reportajes, cuando vamos a investigar, lo que tenemos que hacer es, o sea, hacer lo más objetivo posible, tratar, o sea, por ejemplo, en El Foco hemos sacado reportajes contra Pedro Castillo y también contra Keiko Fujimori. Entonces, eso se trata de papel. Pero los canales de televisión, los dominicales, pues son propaganda política en favor de Keiko, ¿no? Este domingo, no sé si vieron Panorama toda la semana saca 5 reportajes, 5 de los 6 reportajes son contra Pedro Castillo y el sexto es un policial. Literalmente.
Sí, claro, y justo como que, o sea, está Mávila Huertas minutos antes del debate con Keiko Fujimori, ya fue como la cereza del pastel, ¿no? Y una semana antes no olvidemos que apareció en Cuarto Poder ya Federico Salazar, ¿no? Es como ya, o sea, no me importa nada, pongo a Federico Salazar y ya está, ¿no? Claro. Lo que sucedió sobre todo en América es llamativo por el cambio que hubo en la dirección y porque sí se notó, y si no me equivoco hasta ahora, lo de los periodistas principales de Cuarto Poder están un poco divididos. Leí por ahí que algunos están siendo, no están saliendo esos reportajes, o sí. Sí. Ahí la cosa está un poco movida, ¿no? Sí, hay un par que quieren renunciar, que tengo entendido que están con muchas ganas de renunciar porque es evidente, además, la parcialización en favor de la campaña de Keiko Fujimori. Por eso, a mí, si gana Pedro Castillo, sería digno de una tesis sociológica, política o de nivel doctorado, porque Castillo gana. Bueno, se entiende un poco, ¿no? Pero gana en contra de los medios, o sea, este atentado, esta masacre que hubo, gana en contra de la multimillonaria campaña de los influencers, en contra de la selección peruana. ¿Sí o no? En contra de la selección, claro, de la selección. En contra de la selección. Claro. De la Oreja Flores. De la Oreja Flores, ¿no? Yo quisiera preguntarte algo para una duda personal, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en Colombia Iván Marulanda, el senador en su momento, propuso legalizar la cocaína como obviamente un esbozo de tratar de aliviar el tema de la lucha contra el narcotráfico. Aquí estamos en capacidad de algo que, o sea, dentro de lo que tú has podido conversar, que lo has podido ver con diferentes especialistas, ¿estamos capacitados para una decisión tan avant-garde, tan de vanguardia, o este maldito estado ineficiente no podría ni siquiera plantearse una medida de esa manera, de esa magnitud? Maldito estado ineficiente. No. Sí. No, yo creo que no no tenemos instituciones, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían que tenemos una cosa que se llama ENACO? Que supuestamente es una empresa nacional que se encarga de comprar las hojas de coca, ¿no? Y se le escapa todo por la guacha, ¿no? O sea, entonces, todas las hojas de coca se van de frente al narcotráfico, ¿no? Si ni siquiera podemos controlar eso. Es más, como 5-0 como Chiquito Flores. Claro. Claro. Entonces, digamos, la lógica es rospiglossiana, o sea, ir y hacer valer el Estado de Derecho de una manera mucho más directa y mucho más contundente. Exterminar como Rospigliosi, dices. Sí, ir con Wright y tirar ahí como que... Sí. Erradicar ha funcionado. Cuando el Perú, un buen plan de... Pero claro, el problema es que tiene que... Y el tema del cultivo alternativo también funcionó. El tema es que faltaron fondos, ¿no? Pasaron a hacerlo más masivo. Pero el peruano aprende a látigo, ¿no? El peruano aprende a la fuerza. O sea, hablando que tenemos. Claro, aparte del narcotráfico me dicen que es como un globo a medio inflar, ¿no? Como que lo aprietas en un lado y sale en el otro. Y aprietas acá y vuelve a salir en otro lugar, ¿no? O sea, es como que es muy complicado esa lucha, incluso con esa ansiada y esa deseada mano dura. Y en esa misma línea porque hay demasiado dinero, Charlie. Demasiado dinero. Exactamente. Pero habría que recordar no solamente el dinero que genera el narcotráfico, sino los millones que invierte el Estado peruano en la lucha antidrogas anualmente. Es alucinante. Claro. Sí. Está. O sea, como le decía, en el Giro en su 13 tenemos la hipótesis, o sea, varias veces le hemos desarrollado de que el narcotráfico no solo es un negocio para los narcotraficantes, es un negocio para la lucha antidrogas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿de qué viviría, y lo mismo con el terrorismo, de qué viviría la DIRCOT? La DIRCOT vivió, o sea, nosotros publicamos en El Foco hace unos meses este informe del último caso cuando arrestaron como 80, 100 personas de Movadef, ¿no? Entonces, y tú veías el informe, era un informe de 15.000 páginas donde hablaban puro bla, 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 ¿no? Y el mayor descubrimiento era que estos señores de Movadef hacían polladas y rifas para tener financiamiento, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay muchos policías que viven bien gracias a este fantasma de sendero luminoso que siempre tratan de revivir, ¿no? Eso me permite conectar con lo que sucedió hace poco con el llamado Operativo Olimpo, si no me equivoco, donde Sí, Olimpo era así. Sí, se capturó a muchas personas acusadas pues, de terroristas o de estar ideologizadas de alguna manera, y eran una gran cantidad de personas, y la mayoría de ellas está llevando un proceso y ya está defendiéndose legalmente. Algunos acusan incluso que no, que solamente desde testimonios, por ejemplo, alguno diría, no, que me acusaron solamente por tener un libro de Marx en la casa, otros por haberle dado like a una página de, no sé, Sudamérica, ¿no? Marxista, pan en Facebook, listo, cosas de ese calibre, ¿no? Ese caso fue bastante sospechoso. ¿Qué opinas?
Sí, claro. Nosotros publicamos el documento y Claro. tú decías, pues, ¿cuál es la investigación acá, no? ¿Cuál es, o sea, qué estás revelando? Y además, 100 personas detenidas. ¿Te acuerdas del megaoperativo? Que al final Sí, terminó claro. a las horas sacaron al ministro Rubén Vargas, ¿no? Y recuerda que antes de Olimpo, varios años atrás, hicieron el caso Perseo, que era igualito, era similar. Y hasta ahorita no hay ni uno sentenciado por ese caso, ¿no? Es mucho humo, mucho show para las tribunas y al final termina en nada. O sea, el terruqueo es un negocio en el Perú. El terruqueo es un negocio en el Perú. Negocio y te genera rentabilidad política. Esa es una gran frase para titular la que has tirado ahí. Eloy. Una de las cosas que creo que queda muy, muy importante como de alguna manera como lección cívica, ciudadana, si quieren, es la importancia nuevamente del periodismo independiente, el testimonio que acabamos de revisar, por ejemplo, en Ojo Público, valiosísimo además porque pone sobre la mesa algo que no se estaba tratando y que probablemente ante la ausencia del mismo, con los medios masivos, nunca nos íbamos a enterar y nos íbamos a quedar, como diría Angélica Valdés, con la versión oficial. Claro. Tenemos otro, en el caso de Olimpo, con el acceso al informe que obtuvo el Foco. He visto revisar cosas como Salud con Lupa, si no me equivoco, también, donde hacen o se adentran en información que de repente otros medios no tienen. Muchos de estos medios se sostienen precisamente, también algunos a través de Patreons, de cosas así. ¿Cuál es un poco el caso del Foco, que es del que tú eres parte? Si no me equivoco, tú no eres el director, sino es un medio más bien horizontal, ¿verdad? Sí. Esa era parte de la... Cuando se planteó el Foco, yo les decía a los chicos, yo no les puedo ofrecer un sueldo, la verdad, lo que sí les ofrezco es ser socios del Foco. Entonces así juntamos 6 y dijimos, tratamos de hacer periodismo independiente, ¿no? Y sencillamente no hay intocables, ¿no? La demostración es que hemos sacado reportajes, a mí en Twitter me dicen comunista, senderista, me dicen, Claro. pero yo no soy así, o sea, yo no soy ni comunista, o sea, pero tengo mi simpatía antifujimorista, o sea, soy abiertamente antifujimorista. Y lo digo, ¿no? O sea, yo creo que Yo también lo digo, ¿ah? O sea, sí. Yo ya o sea, lo dije también ya. Nosotros ya los tres lo hemos dicho. Yo he dicho acá en este podcast que me cortaría la mano antes que votar por Fujimori. Oye, o esa sea, es mi frase, yo lo dije. Te has copiado de mí. No, yo lo dije primero. Yo ya estoy manco ya incluso, ya. Te Mira, estoy somos dudando tan también. antifujimoristas que nos peleamos por quién dijo la frase. ¿No? Ese punto. Claro. No, y por eso nos pueden terruquear acá en un par de meses, tranquilamente. ¿Eh? Sí. Tranquilamente, sí. Decías Claro. Sí. O sea, Y en el Foco vive una la- democracia corintiana, entonces, por así decirlo. Claro. Sí, algo así, literalmente lo conversamos entre los 6 y en base a eso armamos los ángulos, ¿no? Pero algo sí tenemos eso y acá no hay intocable. Y las mechas son duras, ¿sabes? Las mechas dentro del Foco son duras porque, pero eso va a beneficiar a Castillo ¿no? Y, o sea, abiertamente, o sea, y además no está mal decirlo, no está mal porque una de las cosas que debe de tener un periodista es la ética, ¿no? Y la ética es la transparencia. Es la transparencia. Aparte de la ética es, oye, yo tengo acá un conflicto de interés. Yo he trabajado para tal empresa, ¿no? Yo soy de tal, ¿no? Pero como le decía otra vez, no confundamos la objetividad personal, que es inalcanzable, con la objetividad periodística, ¿no? Entonces en el Foco tratamos de hacer eso, ser objetivos periodísticamente y por eso esta frase, periodismo sin intocables, ¿no? Yo creo que se abre una buena puerta. La coyuntura de la pandemia ha sido a su vez una oportunidad y un desafío para los medios independientes, ¿no? O sea, se ha vuelto a democratizar los grandes medios. Los medios, ¿no? Porque antes necesitabas por lo menos 1 millón de soles para poner un periódico. Ahora no, Claro. El Foco se fundó con aproximadamente 500 soles y estamos ahí tratando de dar la batalla, ¿no? Y estamos con este sistema de suscripciones, Claro. ¿no? Que empiezan desde $3, puedes acceder al contenido del Foco, que es la única forma de hacer periodismo, ¿no? Es Independiente, como porque... un pitufeo, pero decente. Claro, por una causa justa, ¿no? Por una Tal causa cual. justa. Además, es volver al inicio, ¿no? Recordemos que el periodismo inicial vivía de sus suscriptores. Claro. O sea, ¿cuándo así es. empezó a joderse el periodismo? Cuando empezó a vivir de los anunciantes, ¿no? Cuando pum, venía Movistar, cuando dijo, te compro el paquete publicitario de 1 año, entonces, puta, ya se volvió intocable. Hay una Movistar. columna al respecto, una columna clarísima precisamente del gran patriarca César Hildebrand, donde él cuenta y para él diagnostica que el periodismo se jode, se empezó a joder en esos cafés entre el director, el gerente de marketing de una transnacional, el dueño del medio, el dueño del medio y algún relacionista público, ¿no?
Claro, pero cuando el jefe de marketing de Telefónica o del BCP o de otro medio, otra gran empresa se convirtió en el jefe de redacción del periódico, ¿no? Y ahí empezó cuando literalmente, ¿no? Ahí empezó cuando y ya no, el periodismo ya no defiende la causa pública, ya no defiende el interés público, sino defiende el interés de sus anunciantes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? O sea, ¿por qué defienden los medios a Keiko? Porque les gusta la apuesta fujimorista, porque creen que Keiko es una socialdemócrata, porque creen que Keiko va a reconciliar al país. No, sencillamente defienden porque Keiko va a mantener el status quo, ¿no? Va a mantener las cosas como están y que las empresas, los bancos sigan cobrando intereses abusivos y que las AFPs den rentabilidades misias y así, ¿no? Eso es una defensa más al bolsillo de esos señores que a las ideas de la señora Fujimori, ¿no? Y más allá de eso, ¿es legítimo ciertos temores hacia Pedro Castillo? Sí, a mí el gran temor de Pedro Castillo es que haga un gobierno caótico, como es él, ¿no? O sea, desastroso, ¿no? Desastroso, sí. Y que al final el ministro de Economía se pelee públicamente con el ministro de Educación y que de ahí meta la cuchara Cerrón, ¿no? O sea, ese es mi gran temor, ¿no? Que en medio de este desorden y de este caos lo que haga es paralizar el país, ¿no? Y que al final todas sus buenas intenciones terminen siendo en poner los 5 años al final terminen siendo en poner de acuerdo un gabinete, ¿no? Entonces ese es el temor que tengo, ¿no? Para mí una presidencia de Castillo además marcaría un antecedente bien especial, porque creo que sería la primera vez que tenemos un presidente con estas particularidades. Digamos, Chotano, por ahí se me ocurre un poco la figura de Toledo, ¿no? Toledo que venía, no, soy de Cabana, no sé cuánto, sí, pero Toledo era un tipo que había sido estudiado en el extranjero, que había estudiado en Estados Unidos en distintos lugares, que tenía la esposa europea, la hija en Francia, no sé cuánto, y se había vuelto, pues, sí, salió de Cabana, lo que tú quieras, pero ya un ciudadano del mundo que se había validado en un montón de lugares y que incluso mucha población lo reconocía como, mira este pata que ha estudiado, incluso gente más conservadora y tal, hasta el tío racista te decía, pero he estudiado afuera, ¿no? Por ahí tenías eso. En el caso de Ollanta tenías que él había estudiado, Ollanta es del Colegio Franco-Peruano, había estudiado en su momento en Francia, la esposa de la Universidad de Lima, etcétera. Con Castillo tienes una cuestión bien particular, ¿no? Pues Castillo sería, digamos, si quieres, en preparación, y esto es algo que le critica mucha gente, ¿no? Los tiktokers ahí que dicen, pero si ni siquiera sabe hablar, cosas así, ¿no? Cosas de ese estilo, yendo un poco a su formación, quién sería la primera dama, etcétera, marcaría un antecedente bien especial que desde cierto punto sacudiría algunos cimientos, pues, de esta Lima, pues, a veces doble moral, ¿no? Racista de costadito, ¿no? Que a veces es muy, muy común también en este país. Y sería la primera vez que haya un presidente de izquierda electo democráticamente en el Perú. Lo otro es, y un presidente que es muy parecido a las mayorías peruanas, ¿no? O sea, Pedro Castillo estudió, se licenció en la Universidad César Vallejo, tuvo su maestría en la Universidad César Vallejo, o sea, le podemos criticar a la Universidad César Vallejo y todo este interés comercial que tiene, pero ¿cuántas personas han estudiado en la Universidad César Vallejo? En las peruanas, en la San Bautista. Sí. Habría que luego del gobierno criticarle a Acuña, más bien, ¿no? Sí, sería, además, el voto de Pedro Castillo es un voto estructural. O sea, así saques la foto de Pedro Castillo con la de Abimael Guzmán, esas personas no van a votar, van a seguir votando por Pedro Castillo, ¿no? Porque sencillamente se identifica, es una especie de reivindicación, ¿no? Y por eso lo tiene difícil Keiko. O sea, Keiko, si de algún lado puede pescar votos, no es de ese 40-45% duro que tiene Castillo, sino sencillamente es de los indecisos. ¿Le alcanzará? Eso todavía está por verse, ¿no? Y ahora queda claro que tu polo, ¿no? Rojo está más rojo que nunca, ¿no? Ya lo veo ahí, ¿no? Ya la gente cero me dice sutilezas. La gente ya no me dice Orozco, la gente ya no me dice Orozco, me dice Rojosco, ¿no? Ya así he quedado a estas alturas, ya estamos, ¿no? Pucha, sí. Una locura. Triste escenario, triste escenario. Así gane Keiko, desde el primer día como periodistas deberíamos estar
de pie, porque hay una labor de fiscalización, de cuidado de la democracia, y gane Castillo también, ¿no? O sea, Sí, gane quien gane, totalmente. al final hay que defender el interés público, ¿no? Y decir las cosas como son. Totalmente, lo he sido muy amable Así en es. acompañarnos esta vez, y esperamos que sea la primera de muchas más. Como ya sabes, aquí seguimos bastante las novedades y las cosas que han salido también en el foco. Hablamos una vez, Hugo, ¿te acuerdas de lo de salud? También, una Sí, claro. locura. Lo de Cada salud, vez acá es fuerte. como donde pones, donde toca, sale la pus en este país. Es alucinante. Muchas gracias, Eloy. Gracias por la invitación, Hugo. Gracias por la invitación, Carlos. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Llego a la chamba para ver Moloco, para ver Moloco Podcast.